Vamos a terminar la unidad 6, los sistemas electorales. Vamos a explicar que los sistemas electorales se componen por las elecciones generales y por las elecciones internas. Antiguamente lo más común eran que las internas se realizaran con los afiliados a los partidos. Luego se modificó el sistema y comenzaron a ser de internas abiertas. Esto significa que todos los electores que se encuentran en los padrones generales pueden asistir a votar para la elección de los candidatos. Este sistema procura mayor legitimación de los candidatos que luego van a ser los que deban ser votados en la elección general. Las posiciones doctrinarias a favor, como Spota, por ejemplo, o Sanguinetti, dicen que este sistema oxigena a los partidos políticos, es decir, les da la posibilidad de perfeccionar más el sistema de elección de candidatos y que no sea simplemente por una elección de algunos grupos dominantes de un partido. En contra, por ejemplo, Padilla dice que se vulnera el derecho de los afiliados a la decisión de las candidaturas y al monopolio de las candidaturas. El sistema de lemas. En el sistema de lemas existe un lema que corresponde a un partido y varios sublemas que corresponden a varios candidatos. ¿Quién es el que resulta elegido? Dentro del lema que ha obtenido mayor cantidad de votos, el sublema, el candidato del sublema que obtuvo más votos, es decir, dentro del mismo lema, el candidato que obtuvo más votos es el candidato que finalmente va a ser el funcionario. ¿Cuáles son las ventajas? Para algunos autores, le da más libertad al elector de poder elegir a uno de los candidatos dentro de un espacio. Canaliza las distintas versiones internas. Es decir, que vendría a ser un sistema entre internas y generales, ya que da la posibilidad de, en las elecciones generales, elegir a una de las tantas posibilidades dentro de un espacio. Spota, por ejemplo, está en contra, no está a favor de este sistema, porque dice que finalmente el elector no termina de saber al momento de emitir su voto a quién va a ir definitivamente, porque él puede votar a un candidato dentro de un sublema y dentro del lema sale con más cantidad de votos otro candidato y su voto pasa a engrosar las posibilidades electorales de ese candidato. Entonces puede terminar siendo elegido una persona dentro del mismo espacio, pero con ideas que son contrarias a las del elector. Bueno, la democracia semidirecta. Habíamos explicado que las formas de participación política son a través del sufragio, que es la forma de elegir a los representantes en un sistema representativo democrático. Sin embargo, no es la única forma de participación política en las que pueden participar los ciudadanos. La democracia semidirecta es una forma de llevar a cabo la democracia de manera directa o semidirecta,
en determinadas decisiones de gobierno para mejorar el régimen representativo. Fueron incorporados en la Constitución de 1994, sin embargo, en las constituciones provinciales, en varias, habían sido recepcionados con anterioridad, como por ejemplo en la provincia de Córdoba en el año 87. Son varias las formas de ejercer esta democracia semidirecta, como son la iniciativa popular, la consulta, el referéndum y la revocatoria del mandato, que es la máxima expresión de los institutos de democracia semidirecta. En el sistema representativo, el pueblo ceden una serie de facultades a los representantes, pero no la pueden ejercer por ellos mismos. Entonces, se crea estos sistemas para, de alguna forma, poder dar mayor grado de participación a los ciudadanos. La iniciativa popular es un sistema por el cual un determinado número de electores puede presentar proyectos de ley para ser tratados por el legislativo. La cantidad de electores para promover la iniciativa popular dependen de las distintas provincias. Por ejemplo, Neuquén, Chaco establece que tiene que ser un mínimo del 3% del padrón electoral, Santiago del Estero el 5%, Tierra del Fuego el 10% del padrón electoral, la ciudad de Córdoba el 1% y la provincia de Córdoba el 8 por 1000. La Constitución provincial establece la posibilidad de utilizar el sistema de iniciativa popular en el artículo 31 y está reglamentado por la ley 7811. Se promueve ante la legislatura, se puede proponer la sanción de una ley o la derogación de otra. Las materias excluidas es la reforma constitucional, la aprobación de tratados, los tributos, o sea, todo lo que es materia tributaria, la creación y organización de secretarías, lo que tiene que ver con la organización del gobierno provincial, el presupuesto y todas aquellas cuestiones donde la sanción de esa ley implique un gasto y no prevea los recursos correspondientes. La consulta popular es un instituto de democracia semidirecta por la cual el poder ejecutivo o el poder legislativo con 2/3 de sus miembros y los ciudadanos podrán someter a consulta popular todo asunto de interés para la provincia. La iniciativa de la consulta popular, si es por parte de los ciudadanos, también debe ser suscripta por un grupo que promuevan esta consulta, suscripta por el 8% del padrón electoral de la última elección provincial. El resultado de la consulta popular es no vinculante. Esta denominación que tiene en Córdoba establece que la consulta es no vinculante y el referéndum es vinculante. A nivel nacional se habla directamente de referéndum vinculante o referéndum no vinculante. La consulta popular se presenta ante un juez con competencia electoral, debe ser suscrita por todos aquellos que propician el tratamiento de la misma,
se le da comunicación al Poder Ejecutivo cuando hay este determinado grupo de personas que están impulsando esta consulta. El Poder Ejecutivo, si está todo en orden, conforme a lo resuelto por el juez con competencia electoral, si se han verificado las identidades de todos los promotores de la consulta, si han alcanzado el 8% establecido en la ley y en la Constitución, dicta un decreto convocando a la consulta popular. El decreto, cuando se dicta el decreto, no solo se debe establecer la fecha para llevar a cabo el comicio electoral de la consulta, sino que debe contener también el texto de la consulta. Y debe ser puesto en conocimiento ese texto de la población por lo menos con 60 días de anticipación a la fecha de la realización de la consulta. El referéndum. Entonces dijimos que el referéndum en nuestra Constitución provincial es que la Constitución nacional establece como referéndum vinculante. El referéndum es tratado en el artículo 32 de la Constitución provincial y en la ley también 7811. Y específicamente la Constitución establece, la Constitución de las provincias, en qué cuestiones son sometidas a referéndum. Entonces, específicamente está establecido en proyectos de ley que está conforme al artículo 104, inciso 8 de la Constitución provincial, cuando implica desmembramiento del territorio. Y después en el 108, inciso 10 de la Constitución provincial, que trata la función de municipios. El Poder Legislativo va a comunicar el texto del proyecto sancionado al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo debe publicarlo y difundirlo de modo tal que se asegure el conocimiento público a los fines del referéndum. Los organismos electorales. Bueno, los organismos electorales son los órganos encargados de llevar adelante los procesos electorales y el control de los actores políticos. Los actores políticos van a ser los partidos políticos, los electores, y va a llevar a cabo las tareas de logística electoral, que implica toda la organización del comicio, desde los materiales, el lugar físico, los colegios donde se va a llevar a cabo o las instituciones donde se va a llevar a cabo, toda la tarea administrativa, el control de los padrones. Y después está otra tarea que es la de la justicia electoral, que va a resolver las impugnaciones, los recursos y todo lo que es el contencioso electoral. Los organismos electorales, como les explicaba hoy, pueden ser que pertenezcan a la organización de alguno de los poderes, como por ejemplo en el caso de nuestra provincia y a nivel nacional, que están conformados en torno del Poder Judicial con juzgados con competencia electoral. Pero también pueden ser organismos que funcionen de manera permanente o temporal. Entonces también puede ser parte dependiente o independiente de un poder del Estado y puede ser un organismo centralizado y descentralizado. En los procesos electorales nacionales, conforme a la ley 19.945 y sus modificatorias, interviene el juez federal electoral y la Cámara Nacional
electoral, con competencia electoral. En la provincia de Córdoba, los organismos electorales están regidos por la ley 9840. Y está conformado por el Tribunal Superior de Justicia, la Cámara con competencia en materia electoral, el Juzgado Electoral y el Tribunal Electoral ad hoc para los periodos electorales. Es decir, funciona permanentemente para resolver las cuestiones o las causas en trámite de una determinada elección, pero para los periodos electorales expresamente se conforma un tribunal electoral. A nivel provincial está arreglado en el artículo 170 de la Constitución de la provincia, donde se establece que el juzgado la justicia electoral estará a cargo de un juez electoral. La ley que regula el organismo electoral es la 8643 del año 97, que crea el juzgado electoral provincial, por supuesto con sus modificatorias. Las funciones del juzgado electoral provincial son administrativas, que incluyen tareas de superintendencia, todo lo que son los recursos, el personal que va a trabajar, las registrales, que implican los registros de los partidos políticos, de las alianzas electorales, de las sumatorias de votos, etc. Y también funciones estadísticas, es decir, todas aquellas que tienen que ver con estadísticas electorales. También tiene funciones jurisdiccionales, que tiene la posibilidad del contencioso electoral y la vía recursiva hasta la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia por vía de revisión. La composición de la justicia electoral, del tribunal electoral, están compuestos por un juez, un secretario, un prosecretario, un representante del Ministerio Público Fiscal del fuero electoral, y después en la sala electoral está compuesto por la relatoría electoral y una secretaria. Bueno, estas son las líneas básicas por las cuales ustedes con las que ustedes pueden luego profundizar con el material que tienen a fin de poder terminar con la presente bolilla.